Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 10 de técnicas especiales o específicas, en donde vamos a interpretar algunos gráficos de consola, vamos a ver las técnicas de sintométricas y sobre todo los barridos de escáner, ¿sí? O sea, los barridos o escáner por medio de este método de sintométrico. Esta es la clase número 10, después vamos a ver la clase que es la anteúltima, porque después la semana que viene ya van a ver la clase número 11, que es la última de este primer cuatrimestre y por obviedad, la última de este módulo número 2, que es el módulo de sintométrico, en donde vamos a ver pura y exclusivamente menopausia y osteoporosis en el hombre. Bueno, comenzando con la clase número 10, vamos a hablar un poquitito de los gráficos. Fíjense, haciendo en el golpe de vista en la incumbencia de los que son los gráficos de bastantes años atrás. Fíjense que está todo en blanco y negro y no es bien específico, ¿sí? Además, está decir que esto ya está impreso, por ejemplo, en un papel. En cambio, las consolas de los densitómetros actuales nos permiten tener la visibilidad de los gráficos en color, todos los cálculos más ordenados, con todas las columnas que después lo vamos a ver, y todos los segmentos que nosotros estamos haciendo nos permite hacer o poder realizar, ¿sí?, gráficos o mediciones, ¿sí?, mediciones, angulaciones, etc. Fíjense acá, puse dos ejemplos, uno de la columna lumbar y otro de la articulación coxofemoral. Y, como ustedes ya saben, el gráfico con respecto a los colores que van a protagonizar el estado cálcico, es decir, vamos a hablar de densidad ósea adecuada, baja densidad u osteopenia, y teníamos osteoporosis y osteoporosis con presencia de fractura. Siempre vamos a tener acá en los gráficos, fíjense de un lado, lo que es la densidad mineral ósea en gramos por centímetros cuadrados con respecto a los valores, ¿sí?, en las escalas, y acá vamos a estar con respecto, en promedio con respecto a la edad del paciente, ¿sí?, los años que tiene el paciente o la paciente. En el punto vamos a hacer la incumbencia de los años y el sector que estamos analizando. Dentro de este gráfico, fíjense, siempre vamos a estar con el mismo orden. Región, densidad mineral ósea en gramos sobre centímetros cuadrados, el T-score y el Z-score. Ahora lo vamos a repetir esos dos valores, ¿sí? Y la región L1, L2, L3, L4, fíjense que nos va dando los valores, el cálculo es increíble. Y después entre segmentarias, entre L1 y L2, L1 y L3, L1 y L4, ¿sí?, L2, L3, L2, L4 y L3, L4. ¿Sí? Esto lo va haciendo el equipo, ¿sí? Bien, y después el médico realiza, o sea, observa el cálculo que más le interesa poder diagnosticar, ¿sí?, o llevar a conocer. Estamos hablando, y acá en la articulación coxofemoral exactamente lo mismo, y tenemos la misma relación, ¿sí?, el mismo orden. La región, la densidad mineral ósea y el T-score y el Z-score. Y acá tenemos el cuello, el trocánter, por ejemplo, y la totalidad. Después vamos a ver en el slide que sigue la totalidad en la medición, por ejemplo, de los huesos largos, y puse el ejemplo del antebrazo. Repasando el concepto de lo que es Z-score y T-score. Para hablar de esto, primero tenemos que decir que el equipo realiza lo que se llama densidad mineral promedio del hueso. Nosotros pusimos DPH, densidad mineral, o DMPH, densidad mineral promedio de los huesos, ¿sí? Una vez que tiene ese valor, lo que va a hacer el Z-score va a hacer la medición de esos niveles de DPH en pacientes premenopáusicos. El Z-score en pacientes premenopáusicos. Y el T-score lo que hace es una comparación de esos niveles compara entre pacientes sanos de 30 años y pacientes posmenopáusicos, ¿sí? Bien. Repasados los conceptos, continuamos. Este es el ejemplo que antes les había mencionado con respecto al antebrazo. Acá puse un ejemplo, por ejemplo, antebrazo derecho. Segmentos, segmentarias, ¿sí? Ultradistal, distal, tenemos un 33% evaluado del radio y un 33% evaluado del cúbito. En este equipo, por ejemplo, en este soft, me aparece el mismo gráfico de la densidad, la edad del paciente, los colores de la masa cálcica, y en esta franja de otro color, ¿sí?, más celeste, esa franja que estamos exactamente evaluando. Y en la región, fíjense en lo que antes les decía, que también ahora estos equipos sacan en adulto joven los porcentajes. Y regiones ultradistal del radio, ultradistal del cúbito, el porcentaje, los dos ultradistales, los dos en porcentaje, el total del radio, el total del cúbito y el total
de ambos. Increíble, ¿sí? Perfecto. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el aporte que hace el método densitométrico en la medición de la estatura o del crecimiento, la medición del crecimiento en pediatría. Por eso yo puse acá medición pediátrica. Entonces en este slide mostramos cómo es el seguimiento del crecimiento del individuo, ¿sí? Del niño o de la niña. Sobre todo lo que es la densidad mineral ósea, ¿sí? Es decir, el método densitométrico axial, que es el del tronco de la columna, y apendicular o segmentaria, que tiene que ver, en este caso, está relacionada con los miembros inferiores. Entonces vamos haciendo un escalonamiento en el seguimiento a través de una planilla que se denomina planilla de estadística y seguimiento. Esta planilla de estadística y seguimiento que lo hace a través de dos ejes. Un eje que es el que está acá abajo, como ustedes pueden llegar a ver, que está relacionado con respecto a la edad del paciente, es decir, acá tenemos los meses y los años, y esto con respecto a la longitud de estatura en centímetros. ¿Se acuerdan que yo les dije que más allá de la edad que tenga el paciente, siempre es importantísimo, antes de hacer un escáner, en este caso pediátrica, una medición corporal total, poner en la consola como dato importantísimo el peso, la edad, la raza y sobre todo la altura. Entonces, en este caso, el equipo puede hacer una estadística y un seguimiento por lo que se denomina, que creo que ya en algún momento lo dije, acumulamiento electrónico de la información, el AEI. El AEI es acumulamiento o acoplamiento de la información en forma electrónica. Entonces, también lo que puede llegar a ser el densitómetro, como ya lo había mencionado en clases anteriores y sobre todo cuando empezábamos a hablar sobre el método densitométrico, dije que también lo que podía hacer, aparte, era poder llegar a realizar un estudio para ver la densidad ósea total corporal, o densidad ósea corporal total. ¿Estamos? Y que no solamente iba a evaluar la masa cálcica, sino también podía evaluar el tejido magro, que era el tejido conjuntivo, y el tejido graso, que era el tejido adiposo, sobre todo en pacientes que quieren bajar de peso y tienen obesidad, ¿sí? ¿No? En pacientes con obesidad. Ahora voy a mostrar en el slide que sigue. Entonces, en esta densidad ósea corporal total, fíjense cómo el equipo, volviendo a la misma metodología, también tenemos el cuadro y tenemos en la densidad mineral ósea en gramos sobre centímetros cuadrados de cabeza, brazos, fíjense en cómo hace todo el seguimiento, piernas, troncos, costillas, pecho y columna, y hace la densidad total. Increíble. Y con respecto a los pacientes con obesidad, fíjense en el control en un año evolutivo antes de dieta de ejercicio, ¿sí? Y después de hacer la dieta del ejercicio. En este caso, el tejido graso o adiposo está representado por el color rojo. Fíjense en que en el slide número 1 tiene más cantidad que en la figura número 1 tiene más cantidad que en la figura número 2, y en la figura número 3 prácticamente está muy poquitito y en realidad tiene tejido adiposo y graso, pero no en la concentración con estos mismos colores. Entonces también influye en este tipo de acompañamiento nutricional en estudios también antropométricos. Sí, perfecto. Perdón. Y con respecto a las técnicas densitométricas, las vamos a caracterizar fundamentalmente en tres, o a clasificar en tres: SPA, DPA y DEXA. DEXA es la que se utiliza en forma contemporánea, es decir, ahora. Bien, dice así el slide. La densitometría ósea tiene más de 40 años de evolución y ha incorporado cambios o modificaciones en el uso del equipamiento y sobre todo en esa fuente de energía que tanto hablamos, ¿sí? Sobre todo en esa fuente de energía. Las técnicas que se utilizaban al comienzo eran, por así decirlas, imprecisas y solo medían segmentos distales. Por ejemplo, esos segmentos distales eran, por ejemplo, calcáneo y antebrazo. ¿Sí? La primera técnica que se empezó a utilizar es la que vemos que se denomina SPA o técnica de SPA, que significa simple fotón de absorción. Simple fotón de absorción. ¿Y qué pasaba? Utilizaba fuentes de material radioactivo. En la década del 80, ¿sí? En la década del 80 comienza a realizarse densitometrías óseas de columna y cadera, ¿sí? Es decir,
en esa década del 80 comienzan a realizarse estudios desintométricos, repito, de columna y de cadera, así que ya se comienza a incorporar estos dos segmentos y zonas muy importantes, con otra técnica que se denomina técnica DPA o también llamada fotón doble, ¿sí? Dual fotón de absorción, utilizando también una fuente radiactiva. Entonces, la técnica SPA y la técnica DPA utilizaban fuentes radioactivas. Pero ¿qué pasaba con esa fuente radioactiva? Tenía un desgaste bastante rápido, ¿sí? Entonces se comienza a utilizar la nueva técnica que se denomina DEXA. En ambos casos, ¿sí? En la SPA y en la DPA, se hacía dificultosa la medición, debiéndose aumentar muchas veces el tiempo de exposición para el examen. Lo que iba a hacer de esta forma que el tiempo de vida de la fuente se agote. Eso es lo que pasaba, ¿sí? En 1987, o mejor dicho, entre 1987 aproximadamente y 1988, es decir, en la finalización, ¿sí?, de la década del 80, se sustituye estas fuentes radioactivas por una de rayos X, logrando imágenes de mayor resolución y la posibilidad de producir estudios en tiempos para controles de evolución. A esta técnica se la denomina DEXA, que significa Dual Energy X-Ray Absorption, es decir, una fuente de rayos X con una energía dual para su absorciometría, ¿sí? Perfecto. Eso es lo que tienen que saber con respecto a las técnicas desintométricas. SPA, DPA y DEXA y todo lo que estuvimos mencionando. Y el último temita es este sistema que se denomina sistema de escáner o también sistema de barrido. Y como dice ahí la diapositiva, dice así: tenemos una fuente denominada o llamada inteligente y un filtro llamado K, que es el que filtra las imágenes para una mejor resolución y un mejor cálculo. Este último provoca el fenómeno conocido como también como dije antes, apilamiento electrónico de la información. Entonces tenemos una fuente inteligente y un filtro llamado K. Este filtro llamado K ayuda a la mejora de la imagen en el cálculo y provoca lo que se denomina el fenómeno conocido como, repito, apilamiento o acoplamiento de la información en forma electrónica. Tenemos dos tipos de sistemas de escáner. A uno lo vamos a denominar pencil beam, que es el barrido lineal, y a otro lo vamos a denominar fan beam, que es un barrido en abanico. Por supuesto, voy a obtener mayor información en este sistema de escáner, en el segundo, el fan beam, que es un barrido en abanico. Bien, vamos a ir mencionando todos. La fuente y el brazo detector se van a mover en forma simultánea. Estamos hablando de acá, ¿sí?, del primer barrido, pencil beam o barrido lineal. Decía que la fuente y el brazo detector se iban a mover en forma simultánea detectando la radiación remanente. ¿Se acuerdan? Era la RR. Los diferentes tejidos, habíamos ya hablado de esto, tienen distintos tipos de atenuación, es decir, una atenuación diferente. Por lo tanto, absorben diferentes cantidades de energía. En este sistema lineal de barrido se suman y se reconstruyen las imágenes para su posterior análisis. ¿Qué va a pasar? El equipo calcula en forma automática el contenido mineral óseo y luego sumarlo a la radiación absorbida, lo va a dividir por el área para obtener la densidad mineral ósea. Estoy resumiendo todo lo que ya les había mencionado en clases anteriores. Entonces, barrido lineal. Y el fan beam, que es el barrido electrónico, podemos decir que en los años recientes y en los últimos años se ha incorporado en el mercado esta nueva tecnología que efectúa el barrido o lectura en forma de dispersión, siendo más rápido, siendo también, podemos decir, que es más efectivo y tiene mejor resolución de imagen. Y la operatividad y la metodología del cálculo sigue siendo la misma. Entonces, la operatividad y la metodología del cálculo es exactamente igual, pero al ser en forma de abanico y al tener una lectura en forma o de manera dispersa, es más rápido y más efectivo, ¿sí? Acá dice así: los densitómetros, es decir, estos equipos, poseen condiciones de sensibilidad
especificidad, precisión y reproductibilidad. Es decir, sensible, se puede ver o no la patología en el caso más allá de que sea un cálculo, específico con respecto al valor que da, preciso con respecto más al mismo, ¿sí? Y la reproductividad, es decir, que se puede reproducir en años para llevar un tipo de control. Este método y estos equipos requieren controles de equipamiento diarios y semanales, es decir, el mantenimiento de este método, de estos equipos, requiere controles de equipamiento diarios y semanales. Esos controles van a estar a cargo del operador, ¿sí? El operador para poder optimizar la precisión del método. Es decir, si el equipo está bien controlado por el operador, da lugar a la precisión del método. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es la función o funcionabilidad con respecto a la temperatura. Los densitómetros trabajan en una temperatura óptima entre los 23 y 24 grados aproximadamente en la sala, ¿sí? Así que me parece que esto ya era el último componente conceptual. Sí, ya viene la clase número 11. Entonces, la clase número 11, que es la clase que viene, como ya les había mencionado, es la última de este módulo, que es el módulo 2, por lo tanto es la última de este primer cuatrimestre. Y vamos a hablar sobre, si mal no recuerdo, o ya se los había mencionado, menopausia, ¿sí? Vamos a hablar de todo el climaterio y la osteoporosis en el hombre, así como también afecta a esta patología de la osteoporosis al sexo masculino. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que no difiere ni sexo ni edad? ¿Sí? Puede estar en ambos sexos y en diferentes tipos de edad. Pero eso ya lo vamos a ir resumiendo en la clase número 11, que es la clase que viene. Bueno, chicos, ya los dejo a todos. Espero que cierro acá como siempre. Les mando un fuerte abrazo y cariño para todos.